Bueno, en este video 2 vamos a hacer una suerte de síntesis respecto de la teoría de Chomsky, con todo lo que estuvimos señalando, viendo en el video número 1. Voy a dejarles en un link también el video de la gorila Coco con la que se experimentó y de la cual genera toda una suerte de conflicto entre quienes plantean que hay una posibilidad, un potencial de poder generar el lenguaje en primates. Lo que claramente estaría en contra de la idea de Chomsky respecto de estas características que solo los humanos tenemos y que tendríamos guardado en un código genético y que estaría con el potencial permanentemente de ser expresado. Dicho esto, eh, primero señalar que la teoría de Chomsky, como les planteé, tiene dos grandes factores a saber. Uno, entonces, es la gramática universal. La teoría del desarrollo del lenguaje de Chomsky se fundamenta en un precepto polémico, como le digo, y le planteo esto de que el lenguaje humano es producto de descifrar un programa determinado por nuestros genes. Aquí hay una polémica muy fuerte entre Chomsky y aquellos que piensan que esto está mediado por las experiencias y por la familia o digamos el acervo cultural. Entonces, para Chomsky esta postura es compleja, ¿no? Porque es contraria a las teorías que enfatizan el papel de la influencia del entorno sobre el individuo y la capacidad de éste para irse adaptando a nuevos contextos que le tocan vivir. Uh, Claramente es una teoría compleja la que plantea Chomsky porque rompe una suerte de paradigma respecto de la adquisición del aprendizaje y el lenguaje en general. Eh, las teorías clásicas, digamos, tienden a ser un poco más rígidas. Ahora, esto es una mirada, me atrevería a decir yo, pensando casi en el mapa genético humano. Entonces, por lo tanto, hay que darle una vuelta todavía, esperar qué dice la neurociencia, qué dicen los avances científicos. Eh, según la teoría de que enfatiza que el entorno es una influencia importante, ¿cierto? Dice que los niños poseen la habilidad innata para la comprensión de la gramática del lenguaje, habilidad que van desarrollando a través de su experiencia y aprendizaje independientemente de su contexto familiar o cultural. Que evidentemente, si bien hay una influencia, pero está siempre mediada. La teoría de Chomsky también plantea lo que se denomina la plasticidad cerebral, gran concepto para la época de Chomsky. En los años 70 estos eran conceptos relativamente nuevos. Y esto, Chomsky plantea que hay un periodo crítico donde el ser humano, ¿cierto?, más o menos entre el nacimiento y la preadolescencia, desarrollaría con mayor facilidad la adquisición del lenguaje. Es un periodo que él plantea de mayor plasticidad cerebral. Ahora bien, los nuevos estudios en neurociencia están planteando y señalando que, si bien es cierto, la neuroplasticidad en estas primeras etapas iniciales efectivamente existe con mayor índice, ¿cierto? Pero que se va con el tiempo perdiendo un poco de neuroplasticidad. Y han descubierto que resulta que la neuroplasticidad uno puede llegar a desarrollarla hasta la vejez, entendiendo que efectivamente tiene que ser una vejez sana, sin enfermedades neurodegenerativas. Las personas podrían eventualmente mantener la neuroplasticidad como una propiedad en el tiempo, que evidentemente se va rigidizando, eso es verdad. Ahora, para Chomsky señala que este es el periodo entre la niñez y la preadolescencia, ¿cierto? Son donde se adquieren más habilidades relacionadas con el lenguaje, dado esta característica de la neuroplasticidad o de la plasticidad cerebral. Y dice que los adultos, en el caso de los adultos, se va perdiendo esta propiedad porque ya no es la performance tan buena de la neuroplasticidad. ¿Mm? Ahora, en síntesis, la gran pregunta que uno tiene que hacerse acá entonces es cómo se produce la adquisición del lenguaje. Y dice Chomsky que el proceso de adquisición del lenguaje solo se produce si el niño deduce las normas implícitas del lenguaje, como por ejemplo la noción de estructura sintáctica o gramática. Efectivamente, uno cuando observa a un niño, el niño
en su primera infancia, entre los 0 y los 4 años, ¿cierto? El niño, si bien es cierto, reconoce un lenguaje, las palabras que operan en su alrededor, ¿cierto? En torno a las personas que socializan y conversan entre ellos. Si bien es cierto, no tiene la estructura sintáctica, morfológica exacta, pero al menos intuye que existe un sujeto, una acción y un complemento que desarrolla el sujeto a través de la acción. No los podrá poner en el orden, pero los intuye que existen. Y cuando los relata y los plantea, a lo menos trata de hacer entender aquella idea. Ahora, el proceso de aprendizaje y la evolución del lenguaje. Bueno, aquí la propiedad del lenguaje evidentemente es comunicativo, ¿cierto? Porque nos permite expresar ideas, informaciones, emociones, lo que sentimos, lo que no sentimos, y etcétera. En consecuencia, podríamos decir que el lenguaje es una construcción social que no para de evolucionar. Efectivamente, el lenguaje es dinámico, no es estático, va metamorfoseándose a medida que van avanzando los tiempos y las culturas. Cada cultura en particular genera un lenguaje también en particular, para que se entienda fácilmente. Cuando usted está hablando con gente que pertenece al AMPA, al mundo delictivo, ellos hablan COA. Pero fíjese lo curioso, que ellos mismos, estando, por ejemplo, privados de libertad, en el mundo penitenciario, ellos no tan solo hablan COA, sino que hablan un lenguaje propio de las personas privadas de libertad, que busca como objetivo que nadie más los entienda salvo ellos. Entonces, es una forma también de que los que los vigilan, ¿cierto? Los gendarmes, no tengan acceso a toda la información. Entonces ahí tiene usted que mutó ese lenguaje para adaptarse a las necesidades y condiciones de ese nicho en particular, de ese tipo de personas. Y así ocurre permanentemente en nuestra sociedad. Y como la sociedad va marcando las pautas sobre las normas y usos comunes del lenguaje, tanto en su versión oral como escrita, es así como entonces existen organismos como la RAE que se encarga de ir supervigilando que el devenir del lenguaje. Si bien es cierto, las primeras investigaciones que se hicieron relacionadas con el lenguaje se hicieron en niños, pero también se trabajó mucho en primates, principalmente chimpancés y gorilas, como para poder tener una mirada, una visión respecto de la compatibilidad del cerebro del niño con la compatibilidad del cerebro del niño con el primate. Pensemos que un primate logra alcanzar una madurez cognitiva de a lo menos entre 4 y 5 años de un niño. Lo que no se ha podido permitirse es la vocalización de palabras, ni mucho menos, dado que ellos tienen una caja fonética muy distinta a la nuestra. Este video se los voy a dejar después anexado para que ustedes lo vean, es muy interesante. Esta es Coco, una gorila que logró desarrollar más de 1500 palabras en lenguaje de señas y logró comunicar intencionadamente. Ahora, ahí viene una pregunta. Si es que no era el acto solo imitativo, plantean algunos científicos, o otros plantean que efectivamente estaba la intención comunicativa. Ahí les voy a pedir que ustedes vean el video, por favor, y que después lo conversemos en la sala de clase, si es que esto es intención comunicativa o solo acto imitativo. Sobre la teoría del lenguaje de Sapir-Whorf, que otro autor, vamos a irlo tratando en la medida en que vayamos avanzando, ¿cierto? Pero para ir presentando un poco las ideas, la pregunta que se hace Sapir-Whorf es ¿cuándo el lenguaje configura el pensamiento? Y bueno, la pregunta no es fácil de resolver, porque si uno piensa respecto de qué es primero, la palabra o la idea prefigurada del concepto o de la clave del signo, la señal. Por ejemplo, yo puedo hacer sonar los dedos y pregunto, ¿qué es primero, el sonido o la imagen? Y algunos me dirán, claro, el sonido, profesor, pero el sonido tiene que estar registrado en algún lugar. En esa carpeta que está en nuestro cerebro, uno asocia el sonido que acabo de hacer, ¿cierto? Tronar los dedos, con
dedos que hacen esta acción. Entonces, por lo tanto, la pregunta que este señor se hace es, ¿qué es primero? Si es que el lenguaje logra configurar la forma de pensar. Vamos a ir resolviendo esta idea. En la teoría del lenguaje de Sapir-Whorf, la comunicación humana a nivel verbal, el uso del lenguaje en el ser humano, no se limita a expresar nuestros contenidos mentales, puesto que el lenguaje configura nuestra forma de pensar e incluso nuestra percepción de la realidad, determinando o influyendo en nuestra visión del mundo. En palabras de Sapir-Whorf, diríamos que entonces él piensa y cree firmemente que el lenguaje crearía realidades, que es una frase que está muy de moda. En efecto, si uno piensa, cuando uno nomina las cosas, le pone nombre, ¿cierto? Las cosas comienzan a existir en el plano de lo que yo menciono. Por ejemplo, si yo tomo este lápiz, ¿cierto? Y lo nomino de otro nombre, no digo lápiz, digo, qué sé yo, beta. Y beta resulta ser que por consenso social se llega a instalar como el concepto para nominar esto, todo el mundo le diría beta y no lápiz. Ahora, por convención, nosotros hemos llegado a denominar esto lápiz. Ahora bien, si es así correcto la teoría de Sapir-Whorf, tendríamos entonces que aquello que no conocemos, que no nominamos, no existiría. Entonces, por lo tanto, todo existiría a razón de que el hombre nomina las cosas. Antes de no ser nominadas, no existen. Y ahí tenemos un problema con juicio de realidad, porque independiente que yo algo desconozca, sí existe. Por ejemplo, yo puedo decirle a usted, yo no conozco el cobalto como metal, como elemento químico, pero no porque yo no lo conozca y no lo sepa nominar cuando lo vea, porque lo desconozco, no sé ni siquiera cómo es ni qué color, no va a dejar de existir. Entonces, por lo tanto, ahí hay una contradicción epistemológica bien interesante a resolver. Ahora bien, él dice que las categorías gramaticales en los que el lenguaje clasifica el mundo hace que nos ciñamos a un modo concreto de pensar, razonar y percibir, estando vinculado a la cultura y contexto comunicativo en la que nos vemos inmersos a lo largo de la infancia. Ahora este señor, a diferencia del señor Chomsky, él sí le da un valor importante a los procesos de vinculación cultural, al contexto comunicativo, donde uno se desarrolla, el contexto societal, el contexto grupal. Si son grupos primarios, que sería la familia, ciertos grupos secundarios, que serían la escuela, los grupos pares, los grupos de referencia. Él le da una importancia y dice que ahí se construye esta clasificación que hacemos del mundo. Y volvemos otra vez que es por consenso. Dicho de otro modo, la estructura de nuestro lenguaje hace que tendamos a utilizar unas estructuras y estrategias interpretativas concretas. Efectivamente, estructuras que están relacionadas con la forma del hablar, el modo, la construcción lingüística y las estrategias interpretativas concretas. ¿Cómo es que nosotros le ponemos el signo al símbolo o el significado al significante, desde la teoría freudiana, por supuesto, a las palabras para crear realidad con aquello? Ahora, si usted observa, Sapir-Whorf tiene una mirada interesante que uno podría decir que está vinculada bastante a una teoría más bien psicodinámica desde la cultura, que es bastante interesante. Ahí uno podría revisar el libro de Freud, Tótem y Tabú, para ir buscando algunas claves que permitan explicar a lo menos o elucubrar alguna teoría del señor Sapir-Whorf. En la teoría del señor Sapir-Whorf establece que cada lengua posee términos y conceptualizaciones propias que no pueden ser explicadas en otras lenguas. Esta teoría enfatiza el papel del contexto a la hora de ofrecer un marco en el que uno pueda elaborar las percepciones, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, uno sabe que tiene impuestos ciertos márgenes sociales que se dan a través de los elementos de cultura para poder interpretar el mundo. Por ejemplo, nosotros en Chile culturalmente tenemos asignados ciertos modismos que son interpretados por la gran mayoría de los chilenos.
Modismos que están relacionados principalmente con que nosotros zoomorfizamos el lenguaje. Hablamos de que lo pasamos chancho, de que esto es caballo, de que le eché la foca a alguien. Eso es zoomorfizar el lenguaje. Pero esos códigos y registros los tenemos nosotros incorporados como una suerte de marca societal. Nos entendemos entre todos los chilenos. Ahora, claramente, otro hispanohablante que venga a Chile probablemente le va a costar o no va a entender lo que nosotros interpretamos como un lenguaje consensuado entre nuestros connacionales. Así que ese es un punto interesante a observar. Entonces, aquí hay algunos ejemplos y aquí quiero terminar la clase, esta parte 2. Hay unos ejemplos muy interesantes. Mire, dice, el pueblo esquimal está acostumbrado a vivir en entornos fríos con gran cantidad de nieve y hielo, poseyendo en su lenguaje la capacidad de discriminar entre diversos tipos de nieve. Mire qué interesante esto. En comparación con otros pueblos, ello contribuye a que sean mucho más conscientes de la naturaleza y el contexto en que viven, siendo capaces de percibir matices de la realidad que a un occidental se le escapan. En realidad, aquí, claro, ellos perciben el color del hielo, ¿cierto? Y con eso también perciben matices del blanco. Entonces ellos logran discriminar en algo que nosotros llamaríamos solamente nieve blanca, distintos matices de nieve con distintos colores de blanco. Ahora, otro ejemplo puede verse en algunas tribus en cuyo lenguaje no existen referencias al tiempo. Vuelvo otra vez a los Yanomami de acá de Brasil, una tribu relativamente nueva descubierta, que efectivamente no tienen razón del tiempo. Ellos no miden el tiempo, no tienen esa consecuencia. Entonces, por lo tanto, para ellos, algo tan importante como el ocio y el compartir son referentes importantes dentro de la distribución de su carga de tiempo. Podemos insistir, no tienen la concepción del tiempo como nosotros de una hora, un minuto, 60 segundos, 60 minutos, un día de 24 horas. Ellos no lo conciben así. Y eso también es importante porque es una forma de limitar la realidad determinándola desde un lenguaje. ¿Ya? Dichos individuos tienen severas dificultades para conceptualizar las unidades de tiempo. Otros pueblos no poseen palabras para expresar determinados colores, como el naranja. Bueno, principalmente tiene que ver con que, si usted se fija, son colores que están mediados. No son colores que se expresen en la naturaleza de forma tan natural o tan homogéneo. Entonces, por lo tanto, tiene que ver también con esa naturaleza que se expresa en algunos lugares y que las personas la toman como referencia para referirse al resto de la realidad. En último ejemplo, mucho más reciente, puede darse con el unimán japonés, que se refiere a un sabor derivado de la concentración del glutámalo, que en otros idiomas no tiene traducción concreta, sino que es difícil describirlo para una persona occidental. Bueno, ahí tenemos lo que este ejemplo habla sobre los japonés, pero basta que usted piense simplemente en la carta gourmet que pueden tener los chinos, los coreanos, los hindúes inclusive, que tienen tantos sabores que de repente a nosotros nos cuesta descifrarlos o nos cuesta referirnos a ellos, inclusive más, conceptualizarlos en palabras. Esto, sin lugar a dudas, nos genera la pregunta inicial de Chomsky. ¿Existe una estructura universal entonces del lenguaje? Probablemente me da la sensación que sí, como una suerte de registro lingüístico universal, pero que esté como una condición innata en nuestro ADN, ¿cierto? Que sea una respuesta genética, está todavía en veremos, la ciencia todavía va avanzando hacia allá. Pero también hay una interpelación al rol de la sociedad, si es que los procesos de culturalización afectan o no recíprocamente y en qué medida el lenguaje o la construcción del lenguaje. Esa será una respuesta que tendremos que ir revisando con otros autores y tendremos que ir en la búsqueda de una probable hipótesis. Bueno, jóvenes, les voy a dejar, como les dije, el video de Coco, la gorila, para que ustedes también lo vean como material. Todo esto que estamos viendo acá en este instante lo vamos a revisar en clase y ojalá podamos desarrollar algún tipo de respuesta frente a estas interrogantes. Sin más, espero que aprovechen
todo el material que les voy a dejar y nos estamos viendo la próxima semana en clase. Un gusto y un placer. Hasta luego.